La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción y Coteduc, Consorcio de Tecnologías Educativas, integrado por Rodríguez Silvero y Asociados y Centro Educativo Audiovisual Tercer Milenio, presentan curso de posgrado en Administración de Negocios con especialización en tributación, modalidad audiovisual a distancia. En esta serie de análisis que hemos hecho sobre la reforma tributaria, su naturaleza, sus consecuencias, hoy nos toca hacer una evaluación general de ella. Es decir, después de haber tenido esta ronda de discusiones, de análisis, de intercambios, hemos leído la normativa, hemos escuchado opiniones de técnicos a través de resúmenes que hemos puesto, que están a favor de la reforma, que están en contra de la reforma. Hemos hecho un análisis de la reforma por impuestos, hemos hecho un diseccionamiento de personas físicas y jurídicas para demostrar la importancia de que uno sea ante la reforma una persona física o una empresa comercial. Hemos también puesto énfasis en la importancia de las empresas unipersonales para este país. Hemos hecho hincapié en la nueva Santísima Trinidad de la reforma tributaria, para decirlo en forma semi-religiosa, porque no solamente es obligación proceder de esa manera, sino que realmente está en la conveniencia del contribuyente respetar la Santísima Trinidad de la reforma tributaria. Los tres ángulos de esa Santísima Trinidad son documentación legal, erogaciones reales y precios de mercado. Hoy en día nada es posible ya en la actividad de una persona física o jurídica, estatal o privada, fuera de ese triángulo. Si la documentación no es legal, no puede demostrar ni corroborar nada ni a su favor ni en contra. Si los precios no son reales, se está cometiendo una infracción. Y hoy en día la ley tributaria está también apoyada por el Código Penal y el Código Procesal Penal. La evasión tributaria es un delito si los precios no son de mercado. Si las erogaciones no son reales, que es la otra parte de la Santísima Trinidad, también el contribuyente incurre en infracciones y no vale la pena hoy en día estar descuidándose ni poniendo en práctica una actitud adrede de evasión tributaria, porque la presión tributaria ha bajado mucho, pero realmente mucho, en la mayoría de los casos de los estratos altos y medios, y en la minoría de los casos hay problemas con la reforma tributaria porque uno tiene una carga administrativa mucho mayor que antes. Esto sobre todo afecta a aquellos contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, que estaban trabajando semi-legalmente, que es lo mismo que decir semi-clandestinamente. Una parte de su actividad estaba ya registrada y la otra parte todavía por registrarse. A esta gente en la semi-legalidad les conviene legalizarse del todo. Ya no hay hoy motivo que esgrimir, sobre todo en materia de tasa de impuestos y de deducibilidades. Ambas cosas, las tasas han bajado, las deducibilidades han aumentado. Existen buenas noticias para los contribuyentes. El drama se presenta para los que han estado siempre en clandestinidad, es decir, ni siquiera se han registrado como contribuyentes, pero desarrollan actividades que están gravadas por la reforma tributaria. Allí surge un problema enorme. Lo menos que se puede hacer es acusarles de omisión de pago, es decir, no estar inscrito como contribuyentes. Con seguridad se le puede acusar también de contravención. En algunos casos les pueden acusar también de mora. Por supuesto, van a tener que pagar impuestos en forma retroactiva con multas, recargos e intereses punitorios. Y en los casos más graves van a ser procesados por defraudación. Es un drama eso, porque uno entra en conflicto no solamente ya con Hacienda, sino que la Fiscalía de Delitos Económicos puede tomar cartas en el asunto en cualquier momento, incluso por denuncia de un ciudadano, de una persona enemiga de uno, o de un empresario de la competencia, o de un político del partido opositor. Cualquiera le puede denunciar a uno, persona física o jurídica, contribuyente o no,
ante la Fiscalía de Delitos Económicos y puede un fiscal tomar cartas en el asunto, de forma que hoy en día ya no está solamente la ley tributaria y tampoco solo la legislación penal. Esa es la parte de la normativa. Hoy en día la Subsecretaría de Tributación y desde hace apenas unos años también la Fiscalía de Delitos Económicos pueden tomar bajo la lupa a la persona que está en forma clandestina y que ni siquiera se ha registrado como contribuyente, o aquel contribuyente que está trabajando semi-legalmente o semi-clandestinamente y que sea acusado por no legalizar la parte de su actividad, que probablemente sea la mayor parte de su empresa. Y aparte de eso, hay empresarios que trabajan 100% legalmente, pero están aplicando erróneamente las normas. También pueden ser acusados de uno de los tipos de infracciones que están establecidos en la ley tributaria, que son la mora, la defraudación, la contravención y sobre todo la omisión de pago. Probablemente lo más grave sea la defraudación, es una actitud adrede de evasión fiscal, ¿no? En la contravención y en la omisión de pago puede ser uno displicente, es decir, no haber prestado atención a las normas, o por descuido o por lo que sea, simplemente no haber abonado los impuestos como corresponde. En el caso de mora, no hay ninguna pena, es decir, el Código Penal no puede castigar a los morosos, ni debe hacerlo, pero los morosos incurren en faltas administrativas y eso también está recargado con multas, intereses punitorios, etc. Y hoy en día, ¿para qué? Para evadir el 10% de impuestos sobre ganancias, cuando la misma ley demuestra que uno puede deducir un montón de sus ingresos brutos o de sus ventas brutas, dependiendo del impuesto, con documentación legal. Y conseguir así una renta neta imponible, que es el saldo de deducir de los ingresos brutos un montón de gastos e inversiones deducibles, o de deducir de las ventas brutas un montón de gastos e inversiones deducibles, esa renta neta imponible o ese ingreso neto imponible termina siendo bajo, y sobre eso se suele aplicar hoy en día con la reforma tributaria tasas de impuestos que realmente no tienen competencia en la región ni en el hemisferio, porque están entre las tasas más bajas de toda esta zona. Es decir, no es recomendable hoy en día caer en la tentación de organizarse para la evasión tributaria. Pero aparte de eso, conviene saber que hay un montón de razones también para el fortalecimiento de la política fiscal en general y de la política tributaria en particular. Realmente la presión tributaria en este país es muy baja. Yo no me estoy refiriendo con eso a los empresarios y a las personas físicas que están cumpliendo legalmente con sus compromisos fiscales. No, sino a ese montón impresionante de gente, dentro del 20% de la población que tiene actividades grabadas, que tiene que registrarse y que pagar impuestos y cumplir con todas las formalidades de la legislación tributaria. Eso en términos generales. Pero aparte de eso, he preparado para ustedes unas láminas para realizar como corresponde el título de esta última parte de los análisis de la reforma tributaria, y que se trata de la evaluación general de la ley de adecuación fiscal. Y quiero compartir con ustedes los siguientes puntos que en mi opinión personal son fundamentales. La ley de adecuación fiscal, después de haber pasado la Cámara de Diputados, en la que se la mejoró bastante, después de haber pasado por la Cámara de Senadores, en la que se la mejoró aún más, y yo soy testigo, no solamente pasivo, sino protagonista de la corredacción de la ley de adecuación fiscal en el Senado por mandato del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Hacienda. O sea, puedo afirmar con contundencia que la ley de adecuación fiscal ha sido mejorada muchísimo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y lo que salió luego como ley sancionada y promulgada, ley de adecuación fiscal, es algo así como lo mejor que ha podido brindar el Congreso Nacional. Lo mejor que ha podido brindar el Congreso Nacional no significa que sea lo mejor en el mundo. Toda ley puede ser mejorada. Toda ley en la práctica es perfectible.